7633-481-7474 y estamos por las redes de Facebook con el doctor David Genco. Buenos días. Buen día, ¿qué tal, Rey? Tendría que tener la cámara así nos vemos los dos. Ah, muy bien. Pero como vos sos bonito, te voy a te voy a filmar a vos. David Genco, neurólogo de Maipú, candidato a concejal del Frente de Todos, como que está cerrando la campaña. Sí, estamos en el final. ¿Van a hacer un cierre de campaña así masivo o no? No. ¿Qué van a hacer? No, la idea hasta ahora, hasta el momento, es lo que hemos ido haciendo en las últimas semanas, que es estar cerca de los vecinos. Siempre, todavía, digamos, en la agenda no se ha terminado de cerrar lo que hacemos hoy, pero hasta ahora no se nos ha pasado un cierre de campaña, digamos, proselitista, convencional. Bueno, cerrar acá en Radio Buena Cepa, después te lo vamos a subir a YouTube, el video, entonces hiciste cierre de campaña. ¿En qué lugar vas? Yamila Cerezo y... Yamila va como primera candidata y yo voy como segundo candidato. Ajá. Y nos acompaña Luis Acosta como tercer candidato, Marcela Castelló, Gustavo de Blas y Janet Rodríguez. Y después nuestros suplentes, Marina Toneto y Claudio Conti. Tuvieron acá los chicos para la PASO. Exacto. Y bueno, la verdad que van a tener que revertir ese resultado, ¿no? Para poder entrar. Sí, en realidad... ¿Cuánto entran con no el resultado en las PASO? ¿Cuánto entran? 2. 2, o sea que entrabas, Sí. con el resultado si se repite, Sí. entrabas. Sí. Pero bueno, estábamos muy cerquita también de que entrara Luis y que bueno, la verdad es muy importante, digamos que primero, más que hablar de revertir o no una elección, si bien eso se mira desde el punto de vista de visión política, creo que lo más importante era revertir las cosas que no se están haciendo bien, asumir el compromiso de mejorarlas y también, digamos, revertir la opinión pública sobre cosas que nosotros no habíamos podido comunicar bien, sobre cosas que se estaban haciendo y además sobre nuestras propuestas, que son fundamentales porque cuando uno vota, digamos, concejales, vota a los representantes del pueblo y creemos, nuestra lista está integrada por personas que creo que pueden hacer esa representación muy bien y que se merecen esa oportunidad. Nos merecemos esa oportunidad. Vos estabas hablando de que no supieron comunicar a la gente y por eso ves el resultado. Como neurólogo, como médico, neurólogo, a mí me surge la pregunta en esto que decís, bueno, ¿cómo sabemos comunicar? ¿Vos crees que la gente vota, digamos, cognitivamente o por la emoción del momento? Porque en ese momento dice, no, voy a votar a ir. ¿Qué está pasando con eso? Creo que hay una mezcla de cosas, pues hemos podido visitar un montón de lugares, hablar con un montón de gente y ha habido un montón de factores. Y hay personas en las cuales un factor es más importante que otro. Cuando me refiero, uno primero siempre tiene que partir de las autocríticas. Yo, siendo un médico independiente, siendo mi primera experiencia y habiendo sido convocado por el intendente, digamos, para participar y para traer mis propuestas, la verdad que en los tiempos de campaña y llegar con las propuestas y más las necesidades que ya la gente tiene, es una tarea difícil y fue la que primero asumimos en la primera parte de las elecciones, que fue el escuchar a la gente. Veníamos de la pandemia, veníamos de las cuarentenas, entonces había habido muchas etapas de aislamiento, de falta de comunicación con los vecinos y entonces nosotros nos propusimos, teníamos todas nuestras propuestas, pero todos los candidatos nos pusimos de acuerdo de que teníamos que ir a estar con la gente, a hablar con la gente y que la agenda nos la traiga la gente. Entonces creo que ese fue el primer análisis y creo que más allá de que se trate de un error desde punto de vista proselitista, en realidad fue una experiencia muy positiva porque nos enriqueció en las cosas que tenemos que llevar y que creo que también son las cosas que le sirven a la gente, son las cosas importantes. Entonces después de las PASO hicimos un reanálisis de la situación y entonces salimos a comunicar nuestras respuestas ante las necesidades y ante las propuestas nuestras. Viste que en esto que vos decís de la cuarentena, de la pandemia, de todo lo que nos estaba pasando, el encierro,
creció esto y digamos en lo que es la salud mental y que vos estás conectadísimo en esto y que mejor vos para explicarlo. Incluso en la Universidad Nacional de Cuyo, las chicas que tuvieron eventos de suicidio, otros, y casos que no son aislados, empezaron a sumarse y a empezar a difundirse. ¿Por qué crees que la gente tomaba digamos, empezó como a priorizarse la salud mental porque el encierro, femicidio, todo lo que pasó, ¿no? Desde julio a septiembre se publicó en una revista nacional, en la revista de Neurología Argentina, de la Sociedad Neurológica Argentina, un artículo de la Fundación Fleni, que es una de las fundaciones más prestigiosas en nuestro país en la parte de neurociencias, de la cual tuve la oportunidad de poder formar parte, digamos, del staff, de trabajar ahí. Se publicó un artículo muy relevante en el cual se hacía énfasis sobre los aspectos, digamos, en la salud mental que estaban relacionados a la pandemia y a la cuarentena. En lo que se vio, digamos, como relevante es que las personas que ya padecían un problema de salud mental o que estaban, digamos, en proceso de desarrollarlo. No es que se enfermaron por... En algunas cosas sí, porque no podemos desconocer que las personas han tenido situaciones de duelo. Digamos, se han perdido vidas humanas, se ha perdido trabajo. Entonces todo eso genera una respuesta reactiva, emocional, y eso también genera respuestas negativas con respecto a nuestra salud. La gente tenía más ansiedad, insomnio, se hizo una encuesta y se vio que tenían más depresión, más tendencia a la depresión, más todo como el tiempo, como que el tiempo libre, el tiempo, falta de entretenimiento. Y falta también de los tratamientos, porque la gente dejó de hacer las rehabilitaciones que hacía, que ha sido una situación que tampoco se ha visibilizado, y que la gente con discapacidad, y yo soy neurólogo y me dedico a eso y trato con mucha gente, la verdad que hemos sufrido mucho de ver a las personas cómo no podían recibir la rehabilitación que necesitaban. Hemos luchado muchísimo porque todos los recursos de salud estaban destinados a paliar el COVID porque la necesidad era absolutamente extrema. Todos nuestros compañeros de salud haciendo horas, incluso yo fui voluntario de Honorem, como muchos de mis compañeros también, y nos ofrecimos a trabajar todo lo posible porque no se daba abasto en la situación. Desgaste absoluto, falta de recursos absoluto, fractura de todos los sistemas de salud, de todos, de las obras sociales. Y no tener respuesta tampoco. Y estaba toda esta gente que tenía sesiones de rehabilitación integrales, con discapacidades muy importantes, que iban a distintos centros. Y entonces esas personas quedaron, digamos, en sus domicilios y tuvieron que tuvieron que ser asistidas por la familia, que ya se encontraban en una situación muy difícil por tener una persona con discapacidad. Y la verdad que ha sido dramático. Creo que eso es el lugar donde nos tenemos que atar para pensar. Por recién me decías cómo vota la gente. Votar es una forma de expresión más que tenemos nosotros de generar nuestro hartazgo ante la situación que vivimos. Y la situación que vivimos nosotros con la pandemia y la que vivimos como país hace mucho tiempo genera respuestas emocionales negativas, y entonces la gente vuelca eso, y tenemos que tener cuidado porque a veces cuando esas respuestas emocionales a veces nos hacen perder un poco el juicio crítico y razonar bien qué es lo que estamos votando y qué no. A mí me ha pasado, yo soy un vecino más y hasta hace 3 meses la verdad que estaba con una indignación total, y la sigo teniendo con muchas cosas. ¿Qué te indigna, David? La primera cosa que me indigna es que yo soy un privilegiado, porque tuve la suerte de estudiar en la Universidad Nacional de Cuyo, pero vengo de una familia que hizo mucho sacrificio para poder tener un buen pasar. Mi papá es médico, es psiquiatra, nació de un hogar extremadamente humilde, padeció una discapacidad, falleció su padre muy joven, y así todo con toda su familia, de sus hermanos, de su mamá, de mi abuela, hicieron mucho esfuerzo y mi papá logró ser profesional, y eso a mí me generó una oportunidad de poder seguir su ejemplo y entrar a la universidad. Fue la otra oportunidad que me dio la comunidad, porque entré a una universidad del Estado, que es de todos, y que es magnífica. Mi hija estudia ahí. Excelente. Excelente, orgulloso de nuestra universidad. Eso tiene que saber la gente, hermosa nuestra universidad. Y eso me abrió las puertas a hacer después la especialidad en neurología en un hospital público, de poder viajar, conocer, de hacer especialidades en el exterior. Y lo que más me pasó, digamos, en todo ese contexto es ver de que, como me decía mi esposa, venimos del proceso del 2001, que fue cuando yo empecé a estudiar medicina, de que se vayan todos.
Y yo veía que muchos colegas, utilizando esa oportunidad que nos había dado la vida y la población y que nosotros también nos hemos generado, empezaban a elegir irse del país. Por Eso es lo que te condiciones. indigna, que se vayan del país. No es que me indigne que se vayan del país. Lo que me indigna es que hemos perdido la sensibilidad de involucrarnos. Al no te metas, que se vayan todos. Porque estamos todos enojados. Y yo también. Sí. Entonces, cuando surgió, digamos, la convocatoria de nuestro intendente, surgió esa oportunidad de poder canalizar las ideas, de poder canalizar la crítica, de pasar de la crítica a la acción y de arriesgar un poco. A veces en las mismas redes sociales yo veía como fenómeno que toda la gente descargando, todos nosotros, yo me incluyo, todos descargando todo lo que nos pasaba, todas las sensaciones que teníamos, las frustraciones, todo lo que venía pasando. Y tenemos que entender que la forma que hemos elegido democráticamente para cambiar la realidad, parte de la realidad, no toda, tiene que ver con la política. Porque también la cambiamos nosotros como individuos en nuestras actividades. Sí. Pero la herramienta política es muy importante y todo el tiempo estamos hablando de los políticos, ¿no? Y estamos diciendo, los políticos, como que la política me es ajena, no quiero entrar porque está todo manchado, porque está todo sucio, porque hay estos problemas. Y entonces la pregunta es cómo cambiamos la realidad si todos tenemos esta misma visión. Claro. Y en realidad eso lo voy a graficar como un hospital. Si un hospital se cae a pedazos. Sí. Me doy vuelta y me voy. O me arremango las mangas y me ofrezco. O sea, tu indignación es la falta de compromiso en la sociedad, el involucrarse. No es una falta de compromiso. Estamos viviendo una reacción post pandemia, que es como una reacción después de una similar, no es lo mismo una guerra, pero de mucho dolor, más la situación económica, y eso genera, como te dije recién, un montón de respuestas emocionales, cognitivas, daño en la salud física, daño en la salud mental, que predisponen a que las personas estemos reactivas a que no queremos saber más nada. Y por lo tanto, perdemos ese momento de decir, ok, tenemos que salir, porque la crisis estamos todos. Y entonces tenemos que pasar de la crítica a la acción. No es una falta de compromiso, es un momento emocional y es como cuando uno pierde un ser querido. Que me ha tocado. Eso es como un duelo, como sí, el duelo. ¿Y cuánto dura un duelo? Nosotros llevamos 20 años con una frase que creo que nos hizo muy mal a todos como sociedad, de descarga, que era el váyanse todos. Yo estaba atravesando eso cuando estaba entrando a la universidad. Se hablaba de recortar presupuestos universitarios, la gran dificultad que teníamos para llegar a los colectivos, a las universidades, los chicos de Maipú, por ejemplo. Sí. Yo hoy veo que tenemos la misma necesidad. O sea, hoy nuestros estudiantes universitarios tienen la misma dificultad y sin embargo empezaron ya las herramientas de compromiso para generar una estación en Gutiérrez para que los chicos lleguen rápido. Vos ves que desde el 2001 al 2021 estamos siempre reactivos. No hay una evolución, sino una involución. O sea, no hemos evolucionado absolutamente nada. Creo que hemos estado en un vaivén de sensaciones, es lo que nos ha pasado para mí como persona. Como un eje cartesiano. Sí. Es que así hemos estado la palabra, y hoy lo estamos viviendo. Yo pido que todos analicemos el fenómeno. Estamos viviendo conflictividad. Nadie puede negar eso. Y si estamos viviendo eso, es porque eso es un signo. Los médicos utilizamos mucho los signos y síntomas para hacer un diagnóstico. El primer diagnóstico de que existe conflictividad es que existen muchas necesidades que no se han resuelto. O reconocer que estás en conflictividad. Exactamente. Porque si no reconoces que estás en conflictividad, ¿qué haces en las redes? ¿Qué es lo que está populando últimamente? Que la foto, la sonrisa, la familia feliz, todo bello, todo hermoso, y por dentro te estás matando. Por eso decía lo de la frase, el váyanse todos era la frase. Y yo ahora la empecé a escuchar, no. La venía escuchando hace mucho tiempo, no. La gente la tenía atragantada. Y llevamos 20 años ese proceso, cumplieron 20 años ahora. Se van a cumplir 20 años ahora en decirlo. Sí. Entonces, si analizamos el fenómeno, la solución no es que se vayan todos, es que nos involucremos todos. Es un llamado. Y no importa que pensemos diferente, que la herramienta, y vos por eso te involucrás, ¿vos crees que la herramienta es... intentarlo es la herramienta. Intentarlo y decir, bueno, yo voy a llegar acá a concejal para cambiar esta realidad, bueno, en este punto. Te doy un ejemplo. ¿Yo qué puedo aportar, digamos, y qué siento que puedo aportar? En mi experiencia, digamos, de formación profesional y de formación científica, he notado que ese camino es muy difícil cuando los chicos tienen que, ante una crisis económica, tienen que trabajar y estudiar, ayudar con esos trabajos a sus padres han perdido trabajo. Sí. Esa situación es una bomba que hace de que muchos chicos que tienen la oportunidad o tienen la capacidad para ser los nuevos profesionales de Maipú no lo puedan conseguir.
Entonces, una de las propuestas que llevo al Consejo Deliberante es que nosotros generemos, primero, las becas de mérito y mecenazgo. En la beca de mérito y mecenazgo conjugan dos cosas. Primero, que tienen que ser fondos que tienen que provenir de la política, de los sueldos de los funcionarios, del aporte, es decir, la política, los políticos tenemos que ser los primeros. Yo ahora me involucro, digamos, dentro de la clase porque voy como candidato, pero yo como vecino es lo que exijo. Es la primera señal de devolver a la sociedad, porque yo me he presentado para eso, para devolver. Y entonces creo que con ese fondo de mecenazgo, pedir que nuestras organizaciones empresariales, comerciales y todo, que puedan colaborar con ese fondo de mecenazgo, sea para poder premiar el mérito. Porque una de las cosas que hemos perdido es decir, ¿cómo hacemos para que nuestros chicos en la universidad puedan viajar a la universidad? Aquellos que trabajan puedan tener, digamos, los libros, el colectivo, el preuniversitario, que los preuniversitarios privados son carísimos. Son carísimos. Y yo desde el 2001, cuando entré, pude hacer un preuniversitario privado, pero apenas entré, empecé a hacer un proyecto en la Universidad Nacional de Cuyo y participé, digamos, de los preuniversitarios gratuitos a los chicos, e incluso hice docencia de honor durante 20 años porque tengo la visión de que hay que ayudar a esos chicos a entrar. Bueno, mira, eso es lo que queremos profesionales, ojalá, más profesionales, por mérito. Hay dos cosas puntuales que vos me has traído. Por ejemplo, ojalá yo vea a mi nieta es segundo promedio nacional. ¿Ves? Un bocho. Quieren estudiar en la universidad, en el secundario de Uncuyo, y quiere ser médica, no puede. Claro, eso es lo que te estaba contando recién. ¿Ves? Entonces ¿qué dice? Abuela, ¿qué hago? ¿Me voy del país? No. A ver, debe haber una solución, algo. Mira, para que vos puedas... Eso sí, ahí sí es donde yo pido que nos involucremos. Cuando me decía a cuál es el sector que pido un poco involucrarse, es el sector que tuvo oportunidades. Porque el sector que ya se formó y tuvo oportunidades tiene la oportunidad de homologar e irse. Yo la tengo. Sí, he estado fuera del país, en Estados Unidos, en Alemania. Entonces lo entiendo, pero eso, a ver, nosotros no llegamos hasta este punto solos. Llegamos por la presencia de herramientas que se nos dieron y que las supimos aprovechar y que costaron mucho sacrificio. Pero tenemos que entonces decir, bueno, ¿cuáles fueron las que nos costaron? ¿Cómo le costará a otra gente? ¿Mucho más? Sí, mucho más. Hoy cuesta mucho más que un chico estudie medicina o que elija una carrera de ingeniería en petróleo o que elija ingeniería en química, etcétera, la carrera que sea. Hoy cuesta los oficios. Luis Acosta, que es nuestro compañero de lista, viene con un proyecto para decir hay que capacitar en oficios y certificar oficios para que las empresas tomen personas certificadas. Porque no es cierto que viene una empresa Toyota y no encuentra gente capacitada para hacer un trabajo. No encuentra gente certificada. Entonces a veces están todas las herramientas para poder certificar esas cosas. Luis tiene un proyecto buenísimo que tiene que ver, digamos, con los programas, con la ley nacional, con la ejecución de los presupuestos. Y yo te hago una así, suponete que no entre Luis con sus proyectos o esto. Son proyectos del equipo. Vamos a capitalizarlo lo más posible. Entonces, claro, entonces sí, para que esos proyectos no se queden en el vacío, entonces que digan, bueno, se lo vamos a dar o nos juntamos en una mesa y decir, hagamos esto, porque es para el bien de los maipucinos. Por eso nosotros el lema de la campaña era el equipo de Matías. Matías, cuando nos convocó a cada uno de nosotros muchos no venimos de la política tradicional, incluso con nuestras posturas críticas en muchísimas cosas, él nos llamó para aportar. Y nos llamó para aportar en el principal órgano que tiene en nuestro municipio, que es el deliberativo, que es el Consejo Deliberante, que es el representante del pueblo. Y muchas veces cuando votamos, y yo me incluyo, no estamos pensando en los distintos candidatos que nos van a representar, cuál es su origen, qué es lo que piensa, qué piensa en función de cada una de las cosas. Y entonces nosotros hemos elaborado todas estas ideas como equipo, pero tenemos que saber que las ideas se discuten en un órgano deliberativo como el Consejo, donde hay bloques, y donde esa fuerza, esos bloques son las que permiten no solamente que el intendente pueda ejecutar presupuesto y hacer obras, sino que las propuestas que nosotros llevamos y de las que los vecinos nos están dando todo el tiempo y nos dan, se puedan plasmar en la realidad. Por eso necesitamos meter todos los concejales que podamos, porque necesitamos tener esa fuerza para poder llevar todas las cosas que hemos hablado con los vecinos, todas nuestras propuestas, necesitamos esa oportunidad. Nuestro intendente es un intendente de 40 años que viene de apenas asumir, vivir una pandemia, y ha sido un intendente que ha priorizado la obra pública que tiene que ver con el saneamiento. Ha hecho cloacas, a todo el mundo le molesta las calles abiertas, sí, pero no ha sido un intendente que se ha dedicado a poner farolitos, ha hecho cloacas, está haciendo un plan de inversión de la obra más importante para el este de Maipú, 1.200 millones de pesos para destinarlos a cloacas.
Y él presentándolo a la sociedad diciéndole, ¿saben qué? Les voy a traer problemas con el tránsito, pero traigo una solución a largo plazo. Es cuadriplicar, triplicar, cuadriplicar la red de cloacas de toda esa, de 30.000 maipucinos. Esa es la visión que compartimos con Matías y por la cual decidimos, sin pensarlo ni dudarlo ni un minuto, de que sí, de que lo vamos a acompañar y que queremos plasmar todas esas cosas y que necesitamos que la gente dé la oportunidad de ese cambio. Matías es el símbolo de continuar, digamos, una forma, una trayectoria que tiene nuestro municipio de ejecutar las cosas para la gente, pero también tiene que ver con la renovación y con sumar e incluir gente que no proviene de la política tradicional, como yo y mis compañeros. Claro, en el equipo de Matías se tendría que garantizar la mayoría de concejales frente de todos, sí, para poder acompañar al Ejecutivo, digamos, sí, para completar y para poder plasmar nosotros mismos nuestras propuestas. Exacto. Entonces, estamos en un aspecto propositivo, digamos, nosotros hemos ingresado a la política a traer nuestra propuesta, si no, digamos, seguimos con nuestras actividades. Dejar la propuesta, suponete, decir, bueno, che, al equipo, hagan esto porque esto es lo que le prometimos a los vecinos cuando estuvimos en campaña. La gente no piensa en las mayorías. Para poder ejecutar cosas se necesitan mayorías. Esa es la forma que hemos elegido todos nosotros, la forma de gobierno. Esto no es de solamente Maipú, esto pasa en todos los municipios. Sí, y nos olvidamos para qué sirven los concejales y los equilibrios que ponen los concejales. Los estados municipales tienen presupuestos muy ajustados. Son el organismo más pequeño y las tasas municipales se hacen muy difíciles para muchos vecinos. Sí, seguro. Y fíjese este fenómeno, Raquel. Y sobre todo en Maipú, el municipio va tomando cada vez más responsabilidades que no le corresponden. En salud, en educación, en seguridad, en saneamiento de aguas, cloacas, vialidad. O sea, cuando solamente las funciones principales son alumbrado, barrio y limpieza. Entonces, con la misma tasa municipal, tener que hacer todo esto. Entonces, con eso también queremos convocar en actitud, digamos, propositiva a nuestros pares de otros partidos para que realmente sabemos cuál es su agenda, sabemos cuál es su diagnóstico, compartimos muchas cosas, soy las personas que lo comparten y creo que podemos dar el debate de qué podemos hacer con muchas de esas funciones para que sean ejecutadas con un presupuesto que no saben los maipucinos, que podamos recibir otro tipo de colaboración para hacerlo. Pero ahí el gobierno nacional sí, pero necesitamos de las tres cosas, las tres patas: gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal. ¿Y qué falta? Una pata, la provincial. Nosotros hace muchos años que hace muchos años que no se recibe, digamos, obras de vialidad. Las calles de Maipú las está haciendo el municipio. La estamos haciendo todos los maipucinos. ¿Y por qué crees que vialidad no se involucra con, por una cuestión política? No, creo que, digamos, si no entramos en el terreno de la especulación, creo que cada gobierno ejecuta dependiendo de las prioridades que tomó. Es evidente que hay sectores donde uno va y ve la cartelería, esto no hace falta que yo describa, porque no conozco los presupuestos de cada departamento, pero cruzo Mendoza todos los días para mi actividad privada y veo obras de vialidad donde se ve vialidad provincial, vialidad provincial, vialidad provincial. Y acá entras a Maipú no hay ningún... Bueno, está escrito el fenómeno. Y con esto no estoy pidiendo, digamos, o no estoy echando la culpa a nadie. Estoy diciendo que se ha priorizado eso por un modo de gestión, pero y eso salir que vos nosotros ves... a reclamar eso para poder lograr. Ahí está, eso, que los concejales vayan a vialidad... Todos juntos. Sí. Juntos. Sí, porque somos todos representantes de Maipú. Todos, obvio. Lo de todos los partidos. Si a ver, vamos a estar de acuerdo en una política. Todos los maipucinos queremos mejores calles, sí. Bueno, entonces, sí, que haya consenso en todos los partidos y que digan que... Todos los maipucinos pensamos que necesitamos un mejor sistema de salud. Sí se puede lograr todos los sistemas de salud. Estamos hablando de que hay déficit hasta en la obra social de empleo público. El otro día cuando se hablaba de los montos de déficit de la obra social de empleo público, yo participo en la parte privada y entiendo además cómo funciona el sistema de pagos, cómo funciona, cómo los afiliados sufren los coseguros y todo. Hago una pregunta, es 4.000 millones. El presupuesto solamente, yo me he sentado ahora a estudiar los presupuestos porque me presento a concejal. El presupuesto de todo nuestro municipio, para todo lo que hace el municipio, para absolutamente todo es 4.000 millones. Tenemos 200.000 habitantes, la obra social de empleo público tiene 400.000 afiliados que aportan de su sueldo, que se les saca de su sueldo todo el tiempo, el aporte obligatorio, porque varios de ellos tienen 2 obras sociales, no pueden renunciar a esa obra social, no pueden cambiar esa obra social, no pueden cambiar a los prestadores y tienen un déficit gigantesco. Después podemos discutir por qué, podemos discutir los fármacos, podemos discutir... Perfecto, eso es la discusión que tiene que darse la política con respecto a la gestión, pero quiero hacer énfasis en algo que espero no equivocarme, que tiene que ver con lo de los valores. Fíjese los números. O sea, un déficit equivalente a un presupuesto municipal que además tiene su propio sistema de salud dentro.
Sí, sí. y que no le corresponde ejecutarlo. En esto que vos decías, porque acá vino una concejal del Frente Izquierda y vos decías, Sí. en consenso de todo, decía, bueno, la clase política, los concejales, los funcionarios, todos tienen un privilegio de cobrar un sueldo de 150.000 Lo leí, pesos, lo leí. bueno, toda la historia, ¿no? Y el empleado municipal Sí, que cobra tan poco sí. y en esta obra social y todo, ¿vos tenés un proyecto para Sí, eso? justamente la primera parte tiene que ver con los gestos. Primero decirle a todos, digamos, de que los sueldos están extremadamente atrasados y que hay que recomponer esos sueldos de los compañeros municipales que están, digamos, y se está haciendo todo el esfuerzo posible. Segundo, es que esos sueldos salen de la tasa municipal, que todo el mundo y que en un 90% incluso se dejó de recaudar durante la pandemia. Entonces, primero hagamos un análisis crítico de que tenemos un municipio austero que no ha tenido deudas durante muchísimo tiempo y que ha tenido un modelo de gestión que ha abarcado múltiples cosas que corresponden a otro tipo de gestión. Hecho ese análisis, ese es el diagnóstico, Sí. y después podemos discutir partida más, partida menos. Tenemos una gran población de municipales que necesita que recompongamos el salario y ellos están primeros en esa agenda. Y para hacer eso, sin duda, que el principal gesto tiene que venir de la política y de las personas, como me decías, que reciben ese tipo de sueldos. El segundo análisis que tenemos que hacer es de que tenemos que elaborar, en función de los sueldos y todo, ejes que tienen que ver con la responsabilidad. Es inherente a veces a responsabilidades y a grados de exposición de que los sueldos sean más altos. Eso es así. Sí, pero no pueden ser nunca desproporcionados y que personas que no alcanzan ni siquiera una canasta básica, como se decía el otro día. No, Así que concuerdo completamente con lo que se ha marcado ahí en la agenda. También es la visión que tiene nuestro intendente y es el proceso que vamos a dar, digamos, en los próximos 2 años si tenemos la oportunidad. Y para eso necesitamos justamente que no nos traben los presupuestos, que no nos traben los partidos. ¿Quién traba los presupuestos? Digamos, siempre la política, y eso lo he visto desde afuera y lo he escuchado, siempre la política en ese equilibrio de fuerzas que tienen se discute. Obviamente es sano para la democracia que se discutan los presupuestos, pero hemos tenido gobernadores, hemos tenido presidentes, hemos tenido intendentes de otros municipios que han gobernado sin presupuesto, porque las oposiciones, ya sean peronistas, radicales, la que sea en el momento, ha trabado la ejecución del presupuesto. En contextos inflacionarios y todo eso, imagínense que eso es un golpe terrible, y eso depende de los sueldos de los trabajadores del municipio y depende de las prestaciones que vamos a llevarle a la gente. David, yo sé que te tenés que ir y que estás muy, pero muy ocupado, estás en cierre de campaña. No hay Antes problema. de irnos, nos preguntaban cuando yo anuncié, dice, uno vive nerviosa por esto, que no le alcanza el sueldo cuando va al supermercado, cuando va a esto, cuando va al otro. Dice, ¿cómo controlas los nervios? Pero ¿cómo hacer que alcance el sueldo, no es cierto? Es así, ¿no? Es verdad. Creo que la ansiedad, digamos, se genera, uno de los mecanismos que genera ansiedad es la expectación negativa. La expectación negativa es esa idea de que todos, por ejemplo, un chico va a rendir un examen y cuando va a rendir un examen va pensando que va a desaprobar. Bueno, si vas pensando porque vas a desaprobar, es porque no estás bien preparado, no has estudiado. No, es un fenómeno. ¿No? Nosotros tenemos distintos tipos de anticipación para prepararnos ante un evento. Si nosotros, por ejemplo, estamos ante un evento difícil, en un contexto, no solamente un examen, en un contexto de un lugar que no hemos explorado, por ejemplo, estamos en la selva, y empezamos a generar la expectativa de que no se va a salir un león y nos va a comer, ¿entiendes? Entonces, esa es una expectación negativa. La expectación negativa nos da la oportunidad de prepararnos, porque vemos la amenaza y podemos generar la preparación, es decir, estudiar para el examen, generar toda la herramienta y decir, ok, tengo que estudiar para no desaprobar. Pero fíjese la diferencia con el mensaje de decirlo de otra manera, y que esto a mí me ha servido mucho, y creo que le sirve mucho a mis alumnos también de la universidad y todo. Es decir, si estudio, voy a aprobar. Y sin embargo uno cambió la forma y el énfasis en que lo dice. Si estudio, voy a aprobar. Si no estudio, voy a desaprobar. Son dos formas diferentes de decir el mismo mensaje. O sea, cambiar al positivo, digamos. Exactamente. El polito ese. La anticipación positiva genera endorfinas y genera, digamos, una respuesta y una preparación. Ese estado de felicidad, por ejemplo, que te... Le pasa a un futbolista, Raquel. Un futbolista como Messi, que tiene todo en su vida. Sí, Sin duda, cualquier futbolista, en una situación de absoluto estrés, genera una anticipación negativa
Y deja de patear la pelota hacia donde iba. ¿No es cierto? Empieza, y uno ve en lo gestual, en cómo se comporta, en cómo corre, en cómo se lesiona. Sí, la comunicación no verbal. Imagínense en un examen, un alumno llega a rendir conmigo y viene ya pensando durante un mes que va a ser un lugar difícil que vas a probar, viene literalmente transpirando con ataque de pánico, mente en blanco. Entonces no es que no se preparó, es una reacción emocional que genera una reacción química y hormonal en nuestro cuerpo que nos genera, digamos, una situación de escapar, de huida, que es una de las reacciones que tenemos cuando vemos una amenaza, huir. ¿Por qué la y gente... la desproporcionada es la del pánico, la de sentirnos paralizados. Si nosotros generamos una anticipación positiva, este es un elemento de todos los que existen para controlar la ansiedad. Existe el deporte, existen todas las terapias que tienen que ver con el control de la respiración, las terapias farmacológicas de la psiquiatría y muchos otros tipos de hipótesis científicas. Pero la más importante de todas tiene que ver con lo que nosotros intentemos lograr controlar sobre lo que nos anticipamos ante un problema. ¿Por qué te crees? Yo estaba viendo ayer, por ejemplo, en esta grado de violencia que viven en el fútbol, en todos lados, ese grado de violencia que se manifiesta, viste, porque, al hablar. Como le decía recién, vemos, al estar en un momento, esto funciona como el estrés. Cuando las personas están sometidas a situaciones estresantes durante mucho tiempo, y por eso usted va a escuchar a muchos colegas hablando en la televisión de esto mismo. Cuando las personas están mucho tiempo sometidas a una situación de estrés, se genera una reacción de irritabilidad y, como le decía recién, se empieza a generar una respuesta emocional que involucra, digamos, muchos aspectos de este tipo de violencia y de este tipo de canalización de la frustración. Entonces, es un fenómeno que se viene dando cuando estamos en crisis. Y que ahí se corta la comunicación, porque ya te levantás la voz, yo te levanto la voz. ¿Cómo viven los países que han estado en guerra en los últimos 20 años? Que llevan guerra los últimos 20 años. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Con tendencia hacia ser un país más civilizado o con tendencia a que la conflictividad continúe? No, el estado de continua alarma y agresión. Totalmente. Bueno, a nosotros nos pasa algo a otro nivel, pero muy similar, por el evento continuo de crisis de todas las cosas, crisis morales, crisis éticas, institucionales, económicas, porque es una crisis que tiene varios factores, porque si por algo se perpetúa. Sí. Entonces tiene múltiples focos que tenemos. Y si no la tratás, ¿por qué crees que la gente dice, tenés que ir al psicólogo? Y te dice, no estoy loca, bueno, ¿por qué esa aprensión? Bueno, vengo, mi papá es psiquiatra y mi esposa es psicóloga, así que voy a contarles algo que está muy importante. Primero es decirles que la salud mental es uno de los aspectos más importantes que tenemos en la vida. El cerebro controla muchas funciones hormonales y químicas. Y el cerebro produce pensamientos, produce emociones, produce un montón de respuestas y un montón de cosas que uno tiene que tratar de analizar. No hay que tener aversión a la psicología y a la psiquiatría porque son las que brindan herramientas para que resolvamos problemas. No, porque no son para eso, disculpe. No son para eso. Claro, al contrario. No son para eso, son justamente para que las personas aprendamos a controlar esta situación, como le dije yo, en las anticipaciones, y nos conozcamos nosotros mismos. Claro. Mire, el día que cambió mi vida en forma muy importante para rendir los exámenes, yo tuve un gran cambio de mi secundario a mi universitario. Sí. Gran cambio, absoluto. Y tenía que ver con mi forma de generar esa anticipación, en parte. Claro. Obviamente tenía un padre psiquiatra, así que tenía tenías herramientas que te nutrían para hacer exactamente. esa... Entonces es muy importante saber de que si nosotros vamos a hacer terapia porque estamos sufriendo un problema, todo este tipo de trastornos que alteran nuestras vidas, nosotros podemos encontrar esas herramientas y que esas herramientas no sí o sí van a ser farmacológicas. Las farmacológicas son un puente que ayuda para que este proceso se haga. O porque ya el cerebro no te puede responder y tenés que usar un equipo de salud mental. Digamos, yo soy una partecita muy chiquitita del equipo de salud mental como neurólogo. Las partes más importantes son la psiquiatría. Entonces, porque dice, yo estaba escuchando un canal de afuera y dice, no, porque los argentinos nadie los entiende, tan locos que esto. He tenido oportunidad de viajar y he visto que los argentinos tenemos, como decimos en nuestro dicho, tenemos muchas capacidades. Seguro. Y al vivir en crisis, cuando vamos a un país que no está viviendo una crisis, porque dicen más civilizado, no, son países que no están viviendo una crisis y que la han vivido antes. Sí. Y entonces se generan marcos regulatorios diferentes que nosotros también empezamos a aceptar y acatar y que hacen que tengamos éxito. El ejemplo cotidiano es el que dicen todos nuestros vecinos de cuando uno va manejando y maneja en Chile o maneja en Mendoza. ¿Qué cambió si el auto era el mismo?
y el conductor es el mismo, ¿qué cambió? La forma cultural, también. Es el mismo marco regulatorio, pero ¿qué hemos captado nosotros en nuestro marco regulatorio? Que nos portamos bien afuera. Bueno, pero la gente, sin embargo, cuando recibimos multas aquí, Por eso. estamos enojados porque las recibimos. Claro, pero en otro lado Pero no. allá las aceptamos y decimos, no, hay que para no darle multa. Sí, sí, sí. ¿Vio? Pero Bueno, lo que cambió fue la expectación sobre lo que sucede, nuestra claro. forma de ver y de cómo manejar ese problema. Y acá como que está, entonces, que está ¿quién todo cumple la ley? permitido, porque Yo vos le hago tenés un una lugar de pregunta, ¿no? pertenencia, entonces está todo permitido. Le hago una pregunta sobre los alumnos, los estudiantes. Es famoso que los alumnos en los secundarios y todos se copian, ¿no? Nos copiábamos. Sí. Y era parte de la picardía estudiantil Sí, y todo. sí, sí. Entonces hago una pregunta. Uno de chico sabe que eso está mal. Sí. O sea, uno de chico sabe que es una picardía. ¿Y por qué la haces? Y que no nos ayuda. ¿Por qué lo haces? Porque todos lo hacen, dicen los chicos. Claro, pero después... Aquel copio, ¿por qué no voy a copiar yo? ¿Por qué no me exijo para estudiar? Por eso es muy importante que nosotros pensemos, dentro de las funciones municipales, primero que la municipalidad es el primer organismo estatal al servicio de la comunidad. Como es el primer organismo de todas las herramientas que tiene el Estado, tiene que ser el primero que tiene que pensar en volver a involucrar el mérito y que de todo tipo, social, comunitario y estudiantil. Que los chicos que sean abanderados y escoltas y que ingresen también a la secundaria sabiendo que se hacen el mérito suficiente en alguna de estas áreas, el Estado va a estar ahí para apoyarlos si tienen una necesidad para poder estudiar y para poder formarse. Hoy en día ese elemento no está. No. Lo hemos perdido. Usted me hablaba de su hija. Yo tenía compañeros que venían de colegios técnicos o venían del liceo agrícola y todo, con una formación impresionante. Sí. Y tenían que hacer el mismo preuniversitario que yo. Pero yo también creo, mira, por experiencia propia, creo que también uno, o sea, yo creo que yo personalmente me muevo por pasiones, a mí me apasiona algo, entonces mi objetivo es eso, me autoexijo, estudio, o sea, yo creo que también parte de uno, sí, ¿no? Pero a veces venimos de una crisis económica tan grande, de crisis de valores, que ahí nos volvemos a la pregunta, ¿cómo solucionamos el problema? Bueno, el Estado tiene que estar presente en brindar herramientas que quizás a veces son deficientes en los hogares. Bueno, pero si el Estado no está. Bueno, por eso nosotros somos el Estado en realidad todos. Lo Sí. único que estamos eligiendo es representantes para ver quién Sí, qué medidas lleva. que gestionen. Por eso digo, involucrarse, somos todos nosotros. Sí. Nosotros somos. Está bien, pero no está. Cuando ese nosotros no está porque no te dan respuesta a las necesidades que te hacen falta. Digo, Néstor, los chicos que estudien. Digo, hay excepciones. ¿Ah? Por eso, exactamente. Por eso tenemos que generar otra agenda. Mire, la resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas de haber afrontado un momento de crisis extrema y de aprender esa crisis. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántas crisis más necesitamos para transformar esa resiliencia o para volcarla? Porque cada uno de nosotros la tenemos, es innata y la tenemos que desarrollar y aprender a usarla. Y un mecanismo de resiliencia nuestro, es decir, todo esto está saliendo mal, como usted dijo, o todo esto falta, hagámoslo. Sí. Porque las ideas están. Cada vez que nosotros vamos a hablar con los vecinos, fui a hablar con vecinos de Rodolfo y me decían, necesitamos a los chicos que entran a la universidad. Sí. Ese es un reclamo. Claro. Necesitamos que nos ayuden. Una señora me dijo, mi hija es abanderada. Sí. Y no tiene oportunidad de pagarse un plan universitario. O de poder viajar desde este sector de Maipú. Sí. Tiene que hacer 2 horas de viaje. Cosa que vos decís se puede hacer. O sea, que vos decís se puede hacer y por qué no se hace. O sea, y hay otra cosa que por ahí los vecinos, no sé si los has escuchado vos que estás en la campaña, que te dicen, bueno, en eso cuántas crisis tenemos que aguantar. Y bueno, ya otra más, ¿qué se le hace? Disculpe, ¿esa resignación es normal? Sí, digamos, es normal porque es la misma resignación que tenemos todos cuando sucede un evento traumático. Luego, esa respuesta química y emocional en nosotros cambia y comienza la labor propositiva. Y lo propositivo se contagia. Nuestro cerebro tiene funciones de neuronas de espejo. Es decir, nosotros dos estamos hablando y estamos aprendiendo mutuamente del otro. Por lo tanto, tenemos que empezar a rodearnos de ese tipo de aspectos propositivos. Si nosotros, porque eso pasa en las redes y por eso las redes son bastante tóxicas. Nos pasa, porque me incluyo, de que entramos en el bucle de repetir informaciones negativas, de que está todo mal, que se vayan todos, ¿qué hay que hacer? Y no vamos hacia los lados propositivos. Y que está la grieta, que vos no podés no hace mal de uno de los. Bueno, fue lo que usted me dijo en off de lo que pasa en los debates. Sí. Si la agenda no es propositiva,
no hay esas neuronas de espejo para que nosotros empecemos a cerrar eso y empecemos a ir hacia una agenda. Claro, o sos kirchnerista o antikirchnerista. Exactamente. Entonces esa grieta, entonces te va la gente a decir, no, yo a este no voy a votar porque más de lo mismo de los Kirchner, por ejemplo. Y no Así te me ven dicen, a vos, no te ven a vos que decís, Bueno, no, eso, tengo proyectos, tengo propuestas, tengo cosas. Los argentinos, una de las cosas que tenemos es que seguimos mucho tenemos mucho los personalismos. Ujú. Y así hemos bautizado incluso varios de los movimientos políticos que nos integran, en el cual hacemos énfasis en las personas que están ocupando una responsabilidad de liderazgo y entendiendo de que todas las personas que están debajo piensan homogéneamente. Y eso no es cierto, porque eso es como admitir que todos los argentinos pensamos igual. Claro. O sea, ese tipo de generalizaciones siempre son erróneas porque, a ver, las únicas herramientas que tenemos para poder participar es formando parte de los partidos y yendo y presentándonos. Y los partidos no son el problema. Los problemas son las personas que nos representan y que los integran o que le generan daño y que terminan generando daño a la sociedad porque se deja de sentir representada. Entonces, la primera cosa que tenemos que involucrarnos entre todos es decir, si la política es la forma de cambiar las cosas, tenemos que tomar las herramientas políticas que son los partidos políticos, participar del que sea, involucrarse, conocer cómo es el sistema y generar el movimiento de cambio. Pero yo ahí diciendo una cosa, porque para mí los partidos políticos son una herramienta electoral que sirven para ahora. Sí. Después el partido político queda obsoleto, no nadie va. Pasa esto. Entonces, para mí, yo creo más en la comunidad organizada. Para mí es bueno que pase eso, no es que, o sea, lo que usted describió es bueno que pase de que la gente no esté encerrada en un partido político. De hecho, yo cuando voy a todos los barrios y se lo decía a pero es mejor la comunidad organizada. Bueno, eso le quiero decir. Mire la frase. Una de las grandes experiencias que me voy a llevar de haber participado es haber visto de que todos los partidos políticos de izquierda, de derecha, de la afiliación que sea, tienen en sus bases personas que están absolutamente comprometidas con la comunidad y casi todos de ellos haciéndolo por solidaridad y ad honorem. Una de las principales cosas que me llevo es haber vivido eso que parecía un mito, que los punteros, que seguramente existen, pero yo por lo menos he visto de que nos atraviesa la solidaridad. Pero eso me parece que eso más en el llano, en la gente, ¿viste? Pero si esas personas es las que hay que promover. A esas personas hay que promover. Claro, porque la gente son ve... líderes comunitarios. Claro. Yo apuesto a la comunidad organizada en los clubes, la iglesia, las uniones vecinales, todo eso, ¿no? Entonces ahí sí uno se involucra, qué sé yo, porque para mí, es la única forma de que podés ejercer Hablábamos con vecinos poder. Que una de las propuestas que llevo es que las uniones vecinales, aparte de ayudarlas a organizarse con lo que necesitan para subsistir, con los espacios y todo, en realidad el mayor deber que tiene el Consejo Deliberante, y acá saco el Ejecutivo, porque eso también hay que vivir, el Ejecutivo es el Intendente, el Consejo Deliberante somos todas las fuerzas en un organismo que es del pueblo. Y es que todos nosotros tengamos un canal más directo, que no sea solamente ir personalmente cada fuerza a hablar con cada unión vecinal, en el cual nuestras uniones vecinales, ya utilizando todas estas herramientas tecnológicas que nos dejó la pandemia, eso es la resiliencia. ¿Qué nos dejó? Nos podemos comunicar todos por Zoom, nos podemos publicar. Bueno, entonces demos herramientas, todas las que sean, para que todas esas uniones vecinales, los representantes de los barrios, hablen con nosotros, los representantes del pueblo en forma directa. Que no tengan excusa tampoco de decir, no tengo tiempo, no va a hacer nada. Las cosas del barrio, las cosas del barrio se tratan en el Consejo Deliberante. Y como se tratan en los consejos deliberantes, la llegada tiene que ser automática. Primero que cada persona, cualquiera de nosotros, puede estar presenciando una sesión. Yo pregunté y no sé, todavía no se pregunta, no se puede, no sé por qué. Hemos tenido, la parte de la pandemia, pero así orgánicamente. Salido de este proceso, así orgánicamente. Y es donde hay que ir para ver además si se cumplen las cosas que se dicen y cómo se votan. Exactamente. Eso también es muy importante. Es mejor el hombre controlado que sin controlar, decía alguien. Alguien que... Perón lo decía. Perón. Bueno, yo en esa... ¿Sos peronista o...? Yo soy justicialista. Yo en esa diciendo con Perón, porque los primeros que nosotros, la visión como comunidad, el justicialismo tiene una visión comunitaria muy grande, y el justicialismo es un partido que tiene bases e ideales. Los partidos políticos tienen que ser dinámicos y ajustarse a la realidad que estamos viviendo las personas para reevaluar parte de los ideales que tenemos y transformarlos en algo mejor.
una de esas visiones y que mucha gente lleva, y la gente es profesional, y la gente que tiene su oficio, la que tiene su propio negocio o el emprendimiento, sabe cuánto arriesga en ese emprendimiento, sabe el sacrificio que tiene en ese emprendimiento, sí. Y sabe a veces lo agobiante que son los controles del Estado y que son los impuestos. Yo lo he vivido en carne propia, soy independiente, sí. Entonces entiendo absolutamente. Nosotros tenemos que pagar el AFIP porque si no, no facturás. El Estado tiene un mecanismo de control, es obvio. Sí. Seguridad, justicia, sobre la parte de la educación, reglas de tránsito, un montón de organismos de control. Pero tiene que haber un relajamiento en algunas cosas, o una reevaluación, no relajar, una reevaluación de qué es lo que está pidiendo la gente a gritos, qué es la oportunidad de desarrollarse como individuos. Que eso también es importante. Si cada uno de nosotros nos desarrollamos como individuos y podemos desplegar nuestro potencial, esto que hablábamos Raquel antes de vivir los sueños y poder concretarlos, eso nace del individuo. Ninguna herramienta del Estado promueve la necesidad de que uno cumpla sus sueños o cumpla su idea de un emprendimiento. No, más bien. Puede dar herramientas para ayudar con el empleo, puede dar herramientas impositivas, pero tiene que liberar esa fuerza creativa y esa fuerza productiva. Y yo creo que esa es la gran discusión. Y creo que yo creo que todas las fuerzas políticas tienen acuerdos muy grandes y han hecho diagnósticos en muchas cosas que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que hacer la agenda propositiva. Fíjese una palabra. Ayer hablábamos de debate. Es un debate. El debate es sano. Cuando se habla y se busca... Y si le cambiamos el nombre a la agenda, decimos, en vez de debatir, vamos a hacer una presentación de propuestas. Claro, pero mire cómo cambia. Sí. No, va a ser una hora de exposición de propuestas y una hora de debate de las propuestas que se pusieron. Sí, nada más. Pero no, hemos focalizado en el debate. Sí, y aparte de eso, con el debate de anoche, que fue Anabel Fernández Sagasti con Cornejo, los dos, uno diputado nacional, la otra senadora nacional, representante de los mendocinos, yo notaba es que no había la línea de respeto. Yo creo que vos podés ser de una ideología, yo de otra, no podemos coincidir, pero el respeto que tenemos que tener entre los seres humanos, yo creo que esa línea que se transgrede, hay que volver a instalarla, el respeto. Vos me podés decir cosas con respeto, yo igual. Ahí es donde nosotros, por eso decía el involucrarnos, porque primero, que como le decía recién, es que la conflictividad es transversal a todos los ejes de la sociedad que viven. Se vive en los hospitales, en los centros de salud, en los negocios, en los comercios, en la municipalidad, en la política, en la abogacía, en la justicia. En todos los organismos que estamos tenemos ejes y puntos de conflictividad. Por lo tanto, el primer análisis que tenemos que hacer todo como sociedad es que si esto pasa con nuestros representantes, pasa porque en realidad es un signo de lo que nos pasa como sociedad. Claro. Entonces ahí es donde las bases... Vos decís como que están naturalizando a la gente ese tipo de cosas. Venimos de muchas historias de presiones y de discusiones que han ido generando más conflictividad. Entonces, y yo además creo que estamos muchas como en el estado de naturaleza, en vez de evolucionar, como decía Hot, la conflictividad es humana. El estado de naturaleza que tenemos visto otra vez. Las dos conductas son humanas. Los grandes países que nosotros decimos que han podido salir de su problema de conflictividad la atravesaron. Nosotros lo estamos atravesando. Entonces vamos a salir de eso. Esa es la principal cosa que debemos empezar a pensar. Si lo estamos atravesando, vamos a salir. Pero estamos atravesando que no, lo estamos atravesando y nos vamos a hundir. Claro, ese es el mensaje que se da. No, claro, ese es el mensaje. Hay que cambiar ese mensaje. Es como destapar una olla y decir, bueno, vamos a tener gente con pasión, con optimismo, cambiar el mensaje, o vos decís el post positivo, así es. En realidad no es el mensaje la anticipación, digamos, como positiva que yo decía, es de vislumbrar cómo se ejecuta y se logra una respuesta a un problema. Porque en realidad esa es la anticipación positiva. Si yo quiero llegar al examen y poder aprobar el examen, es indudable que tengo que estudiar. Entonces, que ese eje virtuoso tiene que ver con generar la respuesta, que es estudiar para lograrlo. Nosotros tenemos que trabajar para lograr. Claro. Todos dicen, vamos a trabajar para cerrar la grieta. La grieta se va a cerrar sola si gestionamos bien las cosas y hacemos que la gente empiece a vivir mejor. Y empezamos todos a generar este mecanismo virtuoso de pasarnos a la agenda propositiva. Claro. Eso es lo más importante. No me salía. Propositiva. Bueno, David Genco, ahí están viendo. Después lo vamos a subir a
a YouTube para que después la gente lo vea, porque estuvo interesantísimo. Sé que tenés una agenda re apretada, que tenés que ir a visitar gente. Me gusta porque estás dando un mensaje distinto. ¿Qué es lo que hace falta? Porque pero no es un que mensaje nada más, es un mensaje de mucha gente. Está bien, pero digo, cuando vos escuchás a gente que está en la política, digo, en un cargo o de candidato, siempre tienen como el discursito, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y yo tenía un cuento. Cuando un político dice, voy a hacer un puente, señor gobernador, no hay río, ¿cómo va a ser puente? Bueno, entonces en esta cuestión de decir, bueno, que la gente está cansada de las promesas vacías, de esto, del otro, Sí. Entonces eso, y que vos vengas a hablar de otra cosa distinta, hay cosas que tenemos que sacar de cada uno de los partidos, de cada uno de los partidos tenemos que sacar las cosas positivas en las propuestas. Primero tenemos que abrirnos a pensar de que el otro ha hecho un diagnóstico de situación que probablemente sea más adecuado y más correcto que el que hago yo. O sea que primero ponerse en esa postura para escuchar al otro. Claro. Para generar consenso hay que escuchar al otro. Como empatía, decís. Claro. El segundo y el principal que se escucha a la gente, pero también a las otras fuerzas que también representan gente y han escuchado a la gente. Sí, sí, sí. Y que analizan la realidad. El segundo punto que tenemos que ponernos, digamos, todos de acuerdo es que el eje propositivo, me lo decía, digamos, una persona que está en la cultura y nos decía, las agendas culturales y las agendas de todas las cosas nacen de las bases, nacen de la gente y de la gente que sabe. Entonces, lo primero que tiene que tener una persona cuando se involucra, son tantas cosas las que hay que pensar. Yo soy médico, imagínense, me tengo que poner a ver un montón de situaciones, puedo opinar mucho del sistema de salud, pero como cada uno de los vecinos tenemos algo de lo que manejamos bien y otro que tenemos que aprender. La primera cosa es decir, esto lo tengo que aprender, tengo que ir a hablar con la gente que sabe, me tiene que empapar de la situación, tengo que escuchar a los otros que ya vienen manejando el problema o ya han hecho un diagnóstico, y ahí hacer una propuesta que trate de abarcar o generar la solución más correcta para la gente. Si logramos eso, y yo creo que lo podemos lograr, y lo podemos lograr, digamos, con las otras fuerzas, digamos, con nuestros adversarios, creo que, y dejar de utilizar esas palabras, ¿no? De adversarios, son fuerzas representantes de otro sector. Cambiar no el discurso ni el relato, sino cambiar la actitud en esta que vos decís, porque si no, escuchar siempre la culpa de aquel, la culpa del otro, los 4 años, los 10 años, los 12. ¿No has escuchado una sesión de legislatura? Sí. Bueno, ¿y cómo son? ¿Cargadas de conflictividad? Totalmente. Bueno, entonces porque actitudinalmente hay algo que nosotros psicológicamente estamos viendo y no estamos cambiando, de todas las partes. Claro. Usted imagínese que dentro de una cirugía los médicos tuviéramos este nivel de conflictividad. Yo le aseguro que se atraviesan momentos muy críticos donde se discuten las cosas. Pero imagínense que fuera así. Imagínense que estamos discutiendo los gritos de que hay que cortar y que no hay que cortar. Cortar la aorta. Yo en las neurocirugías me dedico justamente a trabajar con el neurocirujano en íntima relación diciendo qué estructura tiene que preservar o si está lesionando una parte vital de esa persona que puede quedar tetrapléjica, que puede quedar hemipléjica, y con ese grado de función, imagínense el grado de tolerancia que hay que tener de las dos partes de conocimiento del otro. No me refiero a conocimiento sobre el técnico, de conocimiento yo creo que ahí está la palabra mágica que has dicho, David, la tolerancia. La tolerancia. O sea, como que se te termine esa tolerancia, digo, en esto de la pandemia, que estás viviendo todo el día juntos, encerrado las 24 horas mato, y el límite de la tolerancia, ¿hasta dónde me llega? La pregunta que le hago a todos es que nos pasa a todos eso, digamos, toda persona que nosotros somos seres sociables, hemos generado todas nuestras vinculaciones a través de la red de la comunidad. La otra vez decían unos vecinos que salió un artículo una vez publicado y que por ahí también está en las redes de que una antropóloga muy famosa decía que cuando comenzaba una civilización, y le decían, bueno, cuando tenían estructuras, pirámides, qué sé yo, y ella le dijo, no, la primera manifestación de que somos una civilización es cuando encontramos una persona que se fracturó, por ejemplo, el fémur o la cadera, y que sobrevivió a esa fractura. ¿Por qué? Porque esa persona, esa persona librada por sí sola a las necesidades, lo más probable es que no sobreviva en un ambiente hostil. Claro. ¿No es cierto? Pensemos en la prehistoria. En el estado y lo primero que hizo el ser humano fue convivir en comunidades para defender a los suyos y tratar a sus enfermos. Y cuando uno encuentra, digamos, los restos de esa persona, ve que habían personas que tenían problemas de salud
y que toda la comunidad se organizaba para que esas personas pudieran tener alimento, agua, subsistencia, se trasladaran, se los pusiera afuera de peligro. Los seres humanos, así como tenemos tendencia a la conflictividad, tenemos tendencia a la solidaridad. Claro. Somos una comunidad organizada para subsistir. Y eso ha sido el principal fuerte que hemos tenido y por eso hemos podido tomar herramientas. A una persona se le ocurre cómo hacer un antibiótico, a otra persona se le ocurre cómo transportar los alimentos y a otra persona se le ocurre cómo hacer y fabricar una heladera para que mantengamos sus alimentos. Y todas esas ideas a toda la sociedad les sirven para tener mayor expectativa de vida, mejor calidad de vida, tener disponibles los alimentos, los medicamentos. Claro, y ahí debe ser, o sea, claro, eso, pero no esa calidad de vida es la que hoy... Y estar encerrados, justamente nos quita y fue una medida extrema que se tuvo que tomar, digamos, porque era algo que se transmitía por el contacto. Y se transmitía, digamos, por la vía aérea. Por lo tanto, hoy ya sucedió. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar la situación y sacar lo positivo. Es decir, ¿qué vamos a sacar de acá? La tecnología. Nos unió la tecnología en ciertos aspectos. No bastó, perfecto, pero la tenemos, listo. Sí. Apliquémosla. ¿Para quiénes? Para gente que sigue teniendo problemas para trasladarse para estudiar. Bien, perfecto. Para las consultas con super especialistas. Perfecto. Para los trámites que son burocráticos y le llevan a la gente mucho tiempo. Sí. Perfecto. Bien, eso es la resiliencia. Y eso sobre lo que tenemos que decir, bueno, este es el diagnóstico, este es el tratamiento. Usted cuando va a un médico, el médico puede ver los signos, los síntomas, y el diagnóstico, la función queda incompleta. Ah, no, pero yo soy una paciente especial. Yo veo al médico y me sano. Bueno, puede pasar. Salvo la actitud que tenga el médico, también claro, se puede pasar. Claro, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le duele? Nada. Ya que vino. Bueno, eso no pasa. Bueno, por eso es que decía recién lo de la psicología. Mi papá usa una frase muy famosa, me decía, hijo, vos estás en las cirugías, pero quiero que siempre recuerdes que una palabra a veces cura mucho más que un bisturí. Tal cual. ¿Ah? Sí, bien. Qué bonito. Bueno, David, entonces el mensaje está dado en esta charla hermosa. Gente, a votar. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. No, por favor, muchas gracias. Lo vamos a invitar después de la edición porque hay muchas cosas para hablar. Nos quedaron muchísimas preguntas. De propuestas podemos hablar, de proyectos, de propuestas. De propuestas, a ver qué dicen los vecinos, qué es lo que quiere. Bueno, el mensaje está, ser propositiva. Involucrarse, tener tolerancia. Cuando vayamos a votar, pensemos en que lo que estamos votando tiene que ver con lo que queremos cambiar nuestra realidad de día a día y no solamente con los votos bronca. Hace mucho estamos votando con bronca, porque es la manifestación de la Vos hablaste del 2001. Claro, venimos de ahí. Por eso le digo, de ahí, o sea, viene se portó mal, no quiso lo que quiso la mayoría, bueno, listo, votamos en contra. La crisis de confianza. Tal cual. Bien. David, muchísimas gracias. Cierro acá.